Y esa historia de la cuestión nacional y de la cuestión social la va a unir el peronismo. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me sorprende mucho, lo que voy a decir no es una gran novedad para los especialistas, pero a veces sí es para quien no se ha dedicado a esta materia, que Moreno elige como tesis de doctorado en la Universidad, Mariano Moreno, en la Universidad del Alto Perú, en Charcas, en Bolivia. Siempre hay que recordar estas cosas, que estudiaban en la Universidad de Charcas en el Alto Perú, en Bolivia. Para nuestros prejuicios litoraleños viene bastante bien eso, saber que Cornelio Saavedra era un boliviano de Potosí. Y que fuimos peruanos 200 años, dependimos de Lima durante 200 años. Hasta depender de Buenos Aires, otros 200 aproximadamente. Un poquito más, 220 para cada uno. Moreno elige como tesis de doctorado el tema de la servidumbre indígena. Es una tesis clásica de época que toma una riquísima tradición española de defensa de los indios. Ahí está la cuestión social. La cuestión de la servidumbre indígena es la misma cuestión de la cuestión obrera del siglo XX. Y es la cuestión de los excluidos del siglo XXI. Ahora, ¿cómo se resuelve la cuestión social si no somos independientes? ¿Cómo podemos abolir la servidumbre indígena si no dejamos de ser colonia? En tanto que la mano de obra de los indios, servil, destrucción de nuestras riquezas naturales, está basada en que hay un imperio que se lleva nuestras riquezas. ¿Cómo hacemos para independizarnos? ¿Y cómo hacemos para que esos indios dejen de ser siervos si no rompemos la relación colonial? Creo que ese es un dilema que une a los revolucionarios americanos y que se une a una tercera certeza, que es: para resolver el tema de la justicia social tenemos que ser independientes, pero para ser independientes nos tenemos que unir, porque si este continente no se une no va a ser independiente. Es el mismo dilema del peronismo, son sus tres banderas. La bandera de la justicia social, vinculada a la posibilidad de independizarse económicamente, pero no hay independencia económica ni justicia social si no hay unidad del continente. Esto lo dice Perón en muchas oportunidades, pero fundamentalmente a mí me interesa un extraordinario discurso que él dice en el año 53, alrededor de la construcción de la unidad con Chile y con Brasil. Hemos recibido de nuestros fundadores. Y somos peronistas y somos justicialistas cuando hacemos esas cosas. Cuando discutimos cómo distribuir la renta, cuando queremos la unidad del continente y cuando defendemos a rajatabla la libertad y la democracia. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Por respeto a la gente que está atrás, un buen lugar tan impregnado de cafieros. Una de las cosas más lindas que me pasó en la vida fue cuando Antonio me llamó y me pidió que prologara su libro. Para mí ha sido un gran honor prologar junto con la presidenta el libro de ese prócer argentino que es no solo peronista argentino, que es Antonio. El compañero Porto, como no podía ser de otra manera, ha dado una brillante exposición desde el punto de vista político acerca del peronismo, aunque no pudo dejar de caer en aspectos históricos, no solo porque él es un licenciado en historia, sino porque la política es historia y la historia es política.
Entonces me voy a permitir hablar brevemente desde ese punto de vista. Cuando algunos me preguntan, bueno, ¿qué es esto de la corriente nacional, popular, federalista? Algunos llaman revisionismo, digamos, una palabra que yo tiendo a abandonar porque suena un poco a cosa vieja, aunque ha servido hasta hoy para identificar bien, sobre todo quiénes son nuestros antecesores, ¿no es cierto? Scalabrini, Jaureche, Colorado Ramos, ¿no es cierto? Hernández Arregui, Fermín Chávez, Blas Alberti, Ortega Peña, etcétera, que se reivindicaban como revisionistas y por lo tanto nosotros tomamos esa palabra. Cuando me preguntan, y yo trato de circunscribirlo, pero seguramente insuficientemente, pero me parece que es bastante claro, digo, el revisionismo es la versión peronista de la historia. Y creo que ahí vamos a entender mejor qué es esto del revisionismo. Y vamos a entender por qué es importante en este tiempo el desarrollo de esta corriente, cosa que ha entendido perfectamente la presidenta cuando instituyó y oficializó el Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano, Manuel Dorrego. Porque indudablemente la historia tiene que acompañar este proceso de transformación. Porque la historia es, altuserianamente hablando, un aparato ideológico del Estado de primer nivel, muy influyente, pensaba, que actúa desde que tenemos muy poca edad. Anoche tuvimos el lujo de tener una charla de algunos integrantes del instituto que le llevamos nuestro libro La Otra Historia, que acaba de salir, con muy buena marcha en librerías, a la presidenta, y la presidenta es absolutamente revisionista en su visión histórica. Ustedes habrán visto la celebración del 25 de mayo, que habló de la visión más popular, habló más de Angola que de Saavedra, como habrán visto, porque de alguna manera ella comprende exactamente, ¿no? Una vez me dijo, me invitó a que venga a ver cómo decoré el despacho. Y en el despacho están los cuadros de Dorrego, está Güemes, está Macacha Güemes, está San Martín Belgrano, pero hay quienes ya no están. Ya no está Rivadavia, ya no está Sarmiento. Hay algunos que aparecieron y otros que desaparecieron. Porque la presidenta entiende perfectamente cuál es la importancia. Que si no cambia la versión de la historia, es decir, si no salimos a disputarle al liberalismo, ese pensamiento único que ha tenido siempre la historia, y que han sido ellos los que han diseñado los programas educativos, los que bautizaron las calles, los parques, los que decidieron quiénes eran los próceres y quiénes no eran los próceres, a quién había que iluminar y a quién había que oscurecer, va a ser insuficiente. O sea que tenemos que trabajar en eso. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? La historia es la misma. O sea, hay una historia y está el reflejo de la historia, está la versión. Bueno, eso es lo que nos ha convencido, ¿no es cierto? La historia liberal, elitista, extranjerizante que se escribió al final de las guerras civiles, ¿no es cierto? Cuando ganaron los unitarios sobre los usted y yo. Hemos tenido la misma predilección por las grandes figuras y las mismas repulsiones contra los bárbaros desorganizadores como Artigas, a quien hemos enterrado históricamente. ¡Qué claridad! Hemos enterrado históricamente. Cuando presenté ahora recientemente mi libro Artigas en la Feria del Libro, fui con una pala, casi la traigo hoy, y dije, bueno, hoy vamos a hacer un desenterramiento. Y esto que dice de Artigas está por todos los jefes populares. Y además, fíjense, es interesante, por la grande figura, porque ese algo que caracteriza a la versión liberal de la historia que llega hasta hoy, ya digo, disimulada, es la concepción de que los hechos históricos suceden por decisiones de los grandes hombres. La Revolución de Mayo sucede porque se juntaron Belgrano, Castelli, no fueron a visitar a Saavedra, ahora se pusieron de acuerdo, Revolución de Mayo.
Pero lo que nosotros pensamos, porque escribimos de los sectores populares, que los hechos históricos son consecuencias de movimientos sociales. Y que aún la Revolución de Mayo no se explica si no es por la participación de los sectores populares.